¿Tú crees que una persona más mentalmente débil y permeable puede entrenarse para convertirse en alguien más fuerte, más estable, más asertivo? Sin duda. ¿Y cómo? Buena pregunta. Pero punto uno, como decíamos, ¿no? La genética influye. Claro, o sea, nuestro cerebro es distinto, tenemos estructuras cerebrales que de entrada son distintas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en función de la sensibilidad de tu amígdala, que es una especie de detector de amenazas que tenemos, pues vas a ver más o menos amenazas y por tanto a generar más o menos ansiedad, y eso está ahí, y esos son los genes, ¿no? Dicho esto, claro que puedes mejorar. Es como decir, oye, tienes cierta capacidad de jugar al fútbol, ¿vale? Cada uno tiene la que tiene, pero quizás no tenga los genes para ser Ronaldo, pero puedes mejorar si practicas. Pues esto es lo mismo, todos tenemos una fortaleza mental, como lo quieras llamar, distinta genéticamente, pero claro que puedes mejorar, ¿no? ¿Cómo? Pues a ver, hay dos grandes herramientas. Por un lado están los aspectos físicos, que son los que trato más en Saludablemente, en el sentido de que muchas personas piensan que la parte física y la cognitiva van por vías distintas, ¿no? Que para cuidar el cuerpo hay que hacer ejercicio aeróbico y hacer pesas y comer bien, y para cuidar el cerebro hay que hacer sudokus y crucigramas y estudiar. Y no es exactamente así. O sea, al final están totalmente unidos y entrelazados. El cerebro es materia. Por tanto, todo lo que hagas por mejorar esa materia, con buenos hábitos de vida, va a generar un cerebro más resiliente, con más reserva cognitiva, más fuerte. Y todos lo hemos notado, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de dormir mal 3 o 4 noches cambia tu personalidad. Eres mucho más irritable, ves más amenazas, te sientes peor en general, tienes más síntomas depresivos, simplemente por dormir mal. Y no es que dormir mal cambie tu psicología, simplemente tu cerebro no está funcionando bien. Y hablo de dormir mal porque es quizás lo que tiene un efecto más inmediato, pero el hecho de no hacer actividad física, de no exponerte a la luz natural durante el día, de no comer bien, todas esas cosas te afectan. Hace que tu cerebro funcione peor, hace que te sientas peor y hace que tengas menos resiliencia mental. Entonces, por un lado, cuida tu cuerpo, entendiendo que el cerebro es parte de ese cuerpo, ¿vale? Que los hábitos que hay, de hecho, gran parte del libro simplemente va de esos hábitos y cómo mejoran tu salud mental en todos los ámbitos y tu rendimiento cognitivo en todos los ámbitos, ¿no? Y esa es la parte que yo llamo más hardware, es cuida la materia. Y luego está la parte más cognitiva, psicológica, que es la que ataco más en Invicto y tiene que ver, pues eso, con ir reprogramando poco a poco el cerebro, tus pensamientos, haciéndote más consciente de tus emociones, de los pensamientos que tienes ahí muchas veces inconscientes, porque eso influye muchísimo, ¿no? en nuestra experiencia vital, en cómo vivimos la vida. Y es algo que los estoicos ya nos decían hace 2000 años. Por eso digamos que Invicto combina sabiduría estoica, por así decirlo, con conocimiento psicológico moderno. De hecho, las terapias cognitivo-conductuales, que son las que más se usan actualmente, las que más evidencia científica tienen, beben del estoicismo, ¿no? Los fundadores en los años 50-60 fueron influenciados muchísimo por el estoicismo, porque veían que el psicoanálisis clásico, cuéntame tus traumas vitales y tu pasado, no generaba cambios reales en la gente. Sin embargo, enseñar a la gente a cambiar sus pensamientos, a reinterpretar lo que sienten, sí que ayudaba, ¿no? a cambiar, a perder miedos, a reducir la ansiedad, a enfrentar el mundo con más herramientas cognitivas, porque sabemos que lo que pensamos influye en lo que hacemos, ¿no? Y al revés, lo que hacemos influye en lo que pensamos. Y el concepto de cognitivo-conductual se refiere a que hay herramientas cognitivas que tienen que ver, como digo, con reprocesar nuestras emociones, nuestros pensamientos, y las herramientas más conductuales tienen que ver con cambiar lo que hacemos. Y esto hay cosas tan básicas como la postura. La postura que adoptamos condiciona lo que sentimos, ¿no? Si adoptamos una postura, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy chorras, ¿no? Pero una postura más de deprimido, así, encorvado, me siento peor. O sea, ocupo menos espacio, ¿no? Es una postura más de sumisión, una postura más de poder, pues ya cambia la química de tu cerebro. Y los estoicos sabían esto. Esto está demostrado. Eso está demostrado, sí, sí. Hay una charla aquí en LinkedIn. Sí, una charla TED. Sí. Es verdad que después esta chica, si no recuerdo mal, se llama Amy Cutley, luego los estudios, ella exageró un poco los beneficios, ¿no? Decía, adoptar una pose de poder aumenta incluso la testosterona, no sé qué. Bueno, eso se vio que no es realmente así. La postura, ¿vale?, de Superman, ¿no? Con los brazos así en jarra. Sí, exactamente. La llamaría de Wonder Woman, ¿no? Uh-huh. Se ha visto que no tiene un efecto tan marcado como ya decía en la testosterona, ¿vale? No es real,
pero sí tiene un efecto en el cerebro, ¿no? Al final, la postura que adoptamos tiene un efecto en lo que pensamos y en cómo nos sentimos. Es un ejemplo muy tonto, ¿eh? O sea, hay muchas más cosas y, de hecho, yo en la parte conductual voy mucho más por lo que decíamos antes, de haz actividad física, relacionarte con las personas, exponte a luz natural. Eso tiene un efecto mucho más marcado en cómo nos sentimos. Pero como decía, la parte más psicológica, pues el hecho de pensar en nuestros pensamientos, de reflexionar sobre las emociones, exponernos, hacer cosas, ¿no? Un ejemplo típico, las fobias. Tienes una fobia, me invento, a un perro. Pues hay estrategias cognitivas. Oye, ¿qué sientes cuando piensas en un perro? Cuando no sé qué siento esto. Pensar, cambiar la forma en la que pensamos sobre esto. Y punto 2, actuar. Conductuales. Bueno, pues ¿qué te parece que te vamos a acercar a un perrito muy pequeñito a 100 metros? Venga, luego a 50. Venga, cuando ya dejes de sentir ansiedad, a 20. Exposición gradual. Exposición gradual. Eso es, las terapias utilizan esta exposición gradual, ¿no? Y un poco el objetivo de Invicto pues es esto, es exponer a la gente, darle estas herramientas psicológicas. Y mucha gente, el simple hecho de leer lo que nos decían los estoicos hace 2000 años sobre cómo enfrentar la adversidad, ¿no? En vez de verla, pues qué mala suerte he tenido, que me ha tocado esto, oye, pasa a verla como un desafío, como un proceso de aprendizaje. Evidentemente esto es mucho más fácil o mucho más difícil de aplicar que de entender intelectualmente, ¿no? Pero al final el hecho de entenderlo, punto 1, y después empezar a aplicarlo, empezar a enfrentar esos miedos que todos tenemos, pues son herramientas que te cambian, que te transforman. Y por eso Invicto ha tenido mucho éxito, en parte por eso, ¿no? Porque mucha gente le sirve un poco como guía vital. Al final, lo bueno de la filosofía clásica es que no eran discusiones sobre metafísica y aspectos, digamos, más puramente intelectuales, sino que eran cosas prácticas. Oye, ¿cómo debo vivir mi vida? O sea, intentaban responder a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo debo vivir? Y ahora lo que estudiamos en filosofía en los institutos, pues volvemos un poco a esas visiones más metafísicas, que no encuentras una conexión real con la vida, ¿no? Y la parte más práctica de la filosofía clásica se ha ido hacia la psicología. Esa es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es bueno rescatar la filosofía clásica, y personalmente me gusta mucho el estoicismo, pero por ejemplo la gente que gravita más hacia filosofías orientales, budismo, zen, se da cuenta que hay muchas similitudes. O sea, que al final yo siempre digo, las verdades que han superado los milenios es por algo, es porque encierran cierta sabiduría que está ahí, ¿no? Que también tienes que separar el grano de la paja, evidentemente, pero al final las ideas, al igual que las especies, se exponen a la selección natural. Aquellas ideas que solo valen una época, que son modas, tienden a desaparecer. Las ideas que generación tras generación tras generación encuentran útiles son las que tienden a perdurar. Y por eso vemos ideas, la gente me lo dice, ¿no? Cuando lee lo que escribía Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, Zenón hace miles de años, demuestras que aparte que están hablando de cosas actuales, hablan de mis mismos problemas, a pesar de que su entorno era muy distinto. Pero ellos lidiaban con los mismos problemas que ahora, con el deseo, con la envidia, con los miedos, con la incertidumbre, los mismos problemas. En el fondo, la naturaleza humana no ha cambiado y, por tanto, las mismas herramientas que los estoicos, entre comillas, descubrieron y documentaron, las podemos utilizar ahora, pues eso, para defendernos de la pérdida, de la adversidad, de los miedos, todo. O sea, al final, la naturaleza humana sigue siendo la misma y seguimos enfrentando los mismos grandes problemas. Habría que hacer un manual de estoicismo para las redes sociales también. Estoicismo aplicado a las redes sociales. Sí. Bueno, yo hablo de esto en Invicto, ¿no? En el sentido de que las redes sociales son una buena prueba para practicar el estoicismo. De hecho, yo muchas veces lo veo así, ¿eh? Cuando entras, el caso que decíamos antes, entras en Twitter, te das cuenta de que, venga, ahora soy trending topic yo aquí con este tema, pues es un buen momento para recordarse, venga, esta es una buena práctica estoica, ¿no? Cuento en el libro el caso de James Stockdale, que era un piloto americano, que en la guerra de Vietnam, pues él era muy fan también del estoicismo, leía todas las noches, tenía el manual de vida de Epicteto, y cuando le dispararon su avión, él estaba, pues eso, bajando en el paracaídas hacia el suelo, sabía que iba a ser capturado como prisionero de guerra, y decía, bueno, pues es el momento de abandonar el mundo de la tecnología y adentrarme en el mundo de Epicteto, ¿no? Y bueno, después tiene un libro, estuvo 7 años en un campo de prisioneros, torturado, pero cuenta la historia como a través de aplicar el estoicismo, pues se erigió como el líder del campamento y cómo consiguió al final, pues, animar a la gente, y fue un poco el que animó al resto de prisioneros que al final 7 años después fueron liberados, ¿no? Los que sobrevivieron. Y él
habla de que sin el estoicismo, si no tuviera esta mentalidad estoica, no hubiera sobrevivido, no hubiera aguantado esas torturas, esos 7 años de vejaciones y de, obviamente, un entorno lo más agresivo que podemos esperar, ¿no? Entonces, claro, cuando te encuentras envuelto en una polémica en redes sociales, es como, vale, nada que ver. Yeah. ¿Sabes? O sea, soy privilegiado de que estos sean mis problemas, ¿no? Te da un poco de contexto también. Esta historia que has contado es la que inspiró la película Unbreakable, la que dirigió Angelina Jolie. No, este es de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un caso distinto. Pero bueno, va en la misma línea. Es un ejemplo de estoicismo. Totalmente. En toda regla. Sí. Cuando te preguntaba además si se puede llegar a fortalecer el carácter, yo estuve ahora unos días en un templo budista en Pedreguer, en Alicante, y tuve el honor de charlar con Lama Rinchen Gyaltsen, el maestro del templo y quien protagoniza el primer episodio de esta nueva temporada de Lo que tú digas. Y coincidió además que quien me montaba los vídeos del podcast conoció la época anterior, la vida pasada del lama antes de convertirse al budismo, porque tiene padres gallegos e iba a pasar los veranos a Galicia. Y me decía que era un chaval completamente normal, como cualquiera de nosotros. Y digo esto porque después de mi experiencia allí muchos me preguntaban, ¿pero tú eso crees que es real? ¿Crees que se produce ese cambio en ellos? ¿Crees que el budismo tiene realmente sentido o que hace algo en las personas? Que no es una máscara, que no es una pose. Y yo les decía que es que lo que yo vi allí del maestro y de los monjes budistas no me parece posible fingirlo. Esa imperturbabilidad, esa calma, porque además es una calma contagiosa. No es simplemente es un tío que está tranquilo. No, es la presencia de esas personas te relaja a ti. Entonces, evidentemente, hay un trabajo. Claro. Yo ya no te puedo decir el qué. En el caso del budismo, ellos te defenderán que la meditación es el camino para ese estado, y la meditación es el camino para todo. De hecho, hablamos también te estoy lanzando aquí un montón de historias, pero es que hablamos también de la soledad, que eso tú lo sabes perfectamente, que la soledad, según diversos estudios, es tan letal como las grandes epidemias de nuestro siglo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Y él me contaba la historia de unos yogis a los que él conoció, que vivían completamente solos, aislados del mundo, y eran felices. Y lo hacían a través de la meditación. Con la meditación ya se sentían llenos, plenos y felices. No sabemos tampoco, no podemos confirmar que sean tan felices porque no estamos allí registrando cada uno de sus días, pero según parece es así. Y bueno, al final sí serán felices porque es voluntario. Sí. A ver, varias cosas ahí, ¿no? O sea, yo sí creo que los estoicos no practicaban la meditación como tal, pero hablaban de esta idea de prosoke, que en el fondo es prestar atención. Y yo sí creo que una vida sin atención es una vida que seguramente no sea satisfactoria. O sea, es muy importante prestar atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, a las emociones que tenemos, a no vivir en piloto automático. Esto es fundamental. ¿Hace falta pasar horas meditando para eso? Creo que no. ¿Meditar ayuda? Creo que sí, que claramente ayuda a desarrollar esta práctica, ¿no? de ser más consciente de lo que sientes, de lo que quieres, de tus emociones, etcétera, etcétera. Después, sobre el tema de la soledad, lo que es realmente malo no es tanto la soledad o el aislamiento social, sino la percepción subjetiva de soledad. Y son cosas muy distintas. O sea, las interacciones sociales se pueden medir. Oye, has hablado con 3 personas hoy, tal. La soledad solo se puede sentir, no se puede medir, no hay un indicador de cómo de solo te sientes, ¿no? Por tanto, tú puedes estar aislado del mundo y no sentirte solo. Puedes, claro que puedes, que es más difícil, pues claro que es más difícil, ¿no? Es como el caso del chaval que nace en la favela y llega millonario. Puedes, claro que puedes, pero bueno, es mucho más difícil, ¿no? Que si vives en un entorno más cómodo. Esto es lo mismo, es mucho más fácil no sentirte solo y por tanto que eso no perjudique tu salud si tienes interacciones sociales plenas con gente que valoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las relaciones sociales son un arma de doble filo. O sea, si tienes buenas relaciones sociales, son uno de los mejores predictores de salud y de felicidad.
Y al revés, si estás rodeado de personas tóxicas, pues es una de las formas más claras y más rápidas de llevarte al otro extremo, ¿no? De ser infeliz, de estar estresado. Y es posible que gente que quizás ha tenido malas relaciones o relaciones o tóxicas o de dependencia, como lo quieras llamar, que al retirarse a meditar y estar con sus pensamientos y con ese proceso de autorreflexión, pues que sean más felices. Claro que puede ocurrir, ¿no? Y yo sí me creo que esas personas... A ver, como todo, ¿no? Los estoicos hablaban de... El filósofo, de hecho, la idea de filósofo, la filosofía, es la persecución de la sabiduría. Ellos decían que el estoico perfecto no existe, es un ideal. Pues yo creo que con los monjes budistas es lo mismo, que el budista perfecto no existe. Ahora bien, cuanto más estudies, más practiques, más te vas a acercar a eso. Pero estoy seguro que estos monjes budistas, pues hay días que se levantan jodidos, que tienen momentos de ansiedad. Se lo preguntaba, sí, y dice que no deja de ser como tú o como yo, claro. Solo que pues lo afrontan de otra forma. Claro, está dicho típico, ¿no? Le preguntaba a un maestro, bueno, después de la iluminación, ¿qué? ¿No? Era el típico que se pasaba cortando madera, llevando agua y de repente se iluminaba. ¿Y después qué? Bueno, pues después de la iluminación, cortar madera, llevar agua. Es decir, es lo mismo, o sea, al final tienes que hacer lo mismo que antes, pero lo haces en un estado mental distinto, ¿no? Y con el estoicismo para mí es lo mismo. No quiere decir que no te enfades, no quiere decir que no tengas malos momentos, no quiere decir que no tengas ansiedad de vez en cuando. Sí, pero quizás lo que antes te estropeaba el día entero, pues ahora solo un par de horas, ¿vale? Porque vuelves a la calma mucho más rápido, eres capaz de poner las cosas en perspectiva más rápido, de agradecer lo que tienes como un antídoto para pensar menos en lo que te falta, que muchas veces es la causa de ansiedad y de estrés. Entonces, no es el antídoto para vivir una vida que creo que tampoco es sano, ¿no? O sea, creo que es bueno que exploremos todo el rango de emociones. Al final las emociones no son ni buenas ni malas. Todas son señales, todas son, pues eso, son información, ¿no? Entonces, no se trata de vivir una vida solo con emociones positivas, sino llegamos un poco a este mundo distópico, ¿no? Del mundo feliz, Aldous Huxley. Tomamos la soma, se llamaba esta droga, y todos felices. Ya, pero ¿eso es lo que quieres? O sea, ¿es sentir siempre felicidad o es una forma de escapar la realidad? Entonces se trata de seguir experimentando todo el rango de emociones, unas más agradables que otras, pero digamos que eres más capaz de conducir tu vida hacia lo que quieres, ¿no? De hacer lo que quieres hacer, de evitar lo que no quieres hacer o de aceptar lo que no puedes cambiar. Va por ahí, no te cambia. De hecho, como decía Epicteto, o sea, no vayas por ahí diciendo que eres estoico, simplemente vive el estoicismo, vive tu filosofía. No vayas por ahí diciendo que eres. Entonces entiendo que hay muchos budistas que no van por ahí con la bata y cantando el Hare Krishna o lo que sea. Creo que estos son otros. Pero son otros. A lo que voy es que no es una filosofía para la galería, ¿sabes? Sino es simplemente vive con estos ideales o acércate lo más que puedas a ellos, sabiendo que el estoico perfecto no existe, simplemente es un ideal al que aspirar, ¿no? Y ya está. Pero tú has sentido ansiedad. Sí, claro. No te asociaría con... A ver, por lo que te digo, o sea, creo que sentir ansiedad es normal. Lo que quizás he conseguido es que hay menos cosas que me causan ansiedad que otras personas y que a otra persona le causa una ansiedad de 8, pues igual a mí me la causa de 5. Es eso, o sea, en el fondo el estoicismo no es un escudo contra todo inexpugnable, o sea, al final las cosas te afectan, claro, somos humanos, ¿no? Es una forma de que te afecten quizás menos cosas y en menos margen, ¿vale? O con menos intensidad que a otras personas que quizás no han desarrollado un poco esta visión, entre comillas, estoica, por llamarla así, ¿no? Pero antes de instruirte en el estoicismo, ¿también te afectaría a nivel de ansiedad 8, eso que dices que ahora 5? Porque es que yo creo que tú ya de base eres una persona con un nivel de neuroticismo bajo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, volvemos a los genes. Sí. O sea, yo por naturaleza es cierto que soy una persona tranquila, ¿no? Que creo que siempre he sido intentando ser objetivo, siempre he sido muy analítico. Y quizás por eso, como dicen, ¿no? Al final se junta el hambre con las ganas de comer. Por eso cuando conecté con el estoicismo, bastante joven, como que dije, ostras, esto es lo mío, o sea, porque yo soy así. Es decir, me gusta tanto el estoicismo quizás porque de manera natural soy bastante estoico, ¿no? Yeah.
Pero es cierto que después el estoicismo y te da herramientas más concretas que al aplicarlas dices, ostras, pues sí, quizás era un 6,5 por naturaleza en vez de un 8, pero ahora ha bajado un 6,5 a un 5 en cuanto a ansiedad. Es decir, es un giro más. El ejemplo que decíamos antes, pues si eres buen futbolista, tienes una capacidad, control motor, etcétera, pues eso está en los genes. Pero después, para pasar de un 7 como jugador de fútbol a un 9, pues hace falta practicar, conocer, entender, estudiar, etcétera, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Hay gente que por naturaleza es más estoica que otras, pero luego al aprender sobre estoicismo y a comprometerte a ir mejorando, a ir aplicando esas herramientas, pues eres más estoico, o eres un poco más inmune a las cosas o enfrentas mejor la adversidad. Más resiliente, sí. Más resiliente.